Vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de virtualización que podemos encontrar hoy en día en los ambientes de tecnología. Recordemos entonces que la virtualización, si se quiere, se encuentra entre los recursos físicos y los recursos que se comparten de manera lógica. La virtualización entonces es una abstracción de los recursos físicos que se multiplexan ante las demandas de recursos por parte de los servicios o de los usuarios. Un elemento importante dentro de la virtualización es lo que se conoce como el hypervisor. El hypervisor es un componente de software que tiene un rol fundamental dentro de la virtualización y él es el que se encarga de compartir los recursos que se encuentran en la máquina física. El hypervisor puede ser implementado directamente sobre la máquina o puede ser parte de una aplicación en el sistema operativo. Cuando está directamente sobre la máquina, que es esta primera opción aquí, bare metal, lo que quiere decir es que la máquina no va a tener un sistema operativo como el que conocemos regularmente, sino que se instala directamente un hypervisor que encima de él se van a correr las máquinas virtuales. Cuando estamos hablando de un hypervisor que está corriendo dentro de un sistema operativo como puede ser Windows, Linux o Mac, lo que está sucediendo entonces es que ese hypervisor es una aplicación más en el sistema operativo, pero que tiene como propósito proveerle servicios a las máquinas virtuales. Algo que habíamos mencionado anteriormente es que las máquinas virtuales son archivos y entonces toda la configuración de la máquina virtual, por ejemplo, cuántos procesadores tiene, cuánta memoria RAM tiene, todas esas características de una máquina virtual se especifican en un archivo. Ese archivo tiene un formato, existen diferentes formatos, pero existe un formato estándar que se llama el OVF, Open Virtualization Format, que permite almacenar las máquinas virtuales. Una máquina virtual entonces termina siendo una máquina donde hay un sistema operativo y sobre ese sistema operativo corremos aplicaciones como bases de datos, servidores web, servidores de correo electrónico, etcétera, etcétera. Un primer tipo de virtualización, que es el que probablemente estamos acostumbrados a ver, es uno que se conoce como Full Virtualization o virtualización completa. En este tipo de virtualización, el sistema operativo no se entera de que está corriendo sobre un ambiente virtual. El sistema operativo es el sistema operativo que regularmente conocemos y lo que se hace entonces por software es simular el hardware. Entonces, este sistema operativo interactúa con un hardware, pero ese hardware realmente está implementado en software. Herramientas que implementan este tipo de virtualizaciones: VirtualBox, VMware, KVM, y Zen. Otro tipo de virtualización bastante popular, aunque digamos que no la conocemos regularmente en nuestro entorno, pero sí es muy popular en los grandes centros de datos, es la que se conoce como paravirtualización. La paravirtualización se diferencia de la virtualización anterior o la full virtualization en que el sistema operativo es consciente de que él ya no está corriendo sobre un ambiente físico, sino que está corriendo sobre un ambiente de virtualización. ¿Qué causa esto? Que el sistema operativo, para tener mayor eficiencia, para responder más rápidamente a las aplicaciones que corren sobre él, se modifica el sistema operativo de manera que se optimice el acceso a los recursos ofrecidos por el hypervisor. La realidad es que este tipo de paravirtualización es muy popular, pero no existe un estándar para llevar a cabo ese tipo de virtualización. Linux en particular ha desarrollado un tipo de paravirtualización o de librería que se llama Virtio, que te permite llevar a cabo la virtualización. Y entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe modificar el sistema operativo para que él optimice las llamadas al sistema del sistema operativo, al hypervisor, y se pueda responder más rápidamente a las necesidades de las aplicaciones. Dentro de las herramientas que tienen este tipo de soporte tenemos VMware, KVM y Zen. Otro tipo de virtualización es la que se conoce como emulación.
en este tipo de virtualización lo que se pretende fundamentalmente es emular en software algún tipo de arquitectura de procesador. Nosotros regularmente estamos acostumbrados a tener ambientes de cómputos basados en las arquitecturas Intel, que se conocen también como x86, pero existen otros ambientes que utilizan plataformas como, o arquitecturas como ARM, PowerPC, y entonces lo que hacen estos ambientes de emulación es proveer en software una emulación de todas las llamadas o los servicios de hardware que ofrecen estas arquitecturas y luego el hypervisor o el emulador las convierte a llamadas que se hacen sobre una arquitectura x86. De alguna manera es un traductor entonces de llamadas de una arquitectura PowerPC o ARM a una arquitectura como la x86. En Linux existen algunas herramientas, o en el mundo libre existen algunas herramientas como QEMU y otras como Vox también. Este otro tipo de virtualización es el que de pronto está más relacionado con el ambiente que vamos a hablar más adelante, se llama virtualización del sistema operativo. Una de las características que tiene este tipo de virtualización es que lo que se va a correr o lo que va a generar cada una de estas máquinas virtuales, que también se conocen como máquinas virtuales ligeras, es que estas máquinas virtuales de alguna manera no corren el sistema operativo, sino que comparten el sistema operativo donde ellas se están ejecutando. Entonces, lo que se corre al interior de estos ambientes, de estos, si ustedes se quieren, contenedores, son aplicaciones. Entonces, las aplicaciones corren dentro de los contenedores utilizan los servicios del sistema operativo y las peticiones a recursos físicos del host se manejan de forma natural como cualquier otro proceso en un sistema operativo. Algo que es muy importante es que estos espacios son totalmente aislados los unos de los otros, es decir, lo que ocurre aquí no afecta con lo que ocurre en otro ambiente o otro contenedor. Estos ambientes tienen su propio IP, tienen su propia sistema de ficheros, etcétera, etcétera. Una de las características que tienen estos ambientes de virtualización es que está implementado en el kernel del sistema operativo. Algunos lo pueden hacer en librerías, otros para mayor eficiencia como en Linux se implementan a nivel del kernel. Definitivamente hasta este momento es la forma más eficiente de virtualización y encontramos diversas herramientas en el mundo libre o en el mundo Unix como OpenBZ, FreeBSD, Linux BServer y Docker. Docker entonces es la herramienta que vamos a ver más adelante. Si nosotros quisiéramos hacer una comparación entre VirtualBox, que es un ambiente de virtualización muy popular en ambientes como Linux, Mac y Windows, nosotros veríamos algo como lo que tenemos acá. Tenemos una máquina física, tenemos un servidor y luego tenemos un hypervisor. Encima de este hypervisor entonces tenemos un sistema operativo que puede ser Linux. Aquí tenemos entonces las librerías del sistema y aquí tenemos nuestra aplicación. Al lado de acá podríamos tener un sistema como Mac que va a interactuar con el hypervisor. Tenemos librerías del sistema Mac y aplicaciones que corren en Mac. Estos ambientes son, como decíamos en algún momento, son totalmente inconscientes de que están corriendo en este tipo de ambiente virtualizado. Por otro lado, cuando ya miramos cómo operan los contenedores, es una forma un poco más eficiente en cuanto a que no existe un sistema operativo invitado. Lo que tenemos es el servidor, es decir, el hardware, el sistema operativo de esa máquina y luego lo que tenemos son librerías o archivos binarios que van a permitir correr aplicaciones dentro de los contenedores. Y eso es todo, no tenemos otro sistema operativo dentro del contenedor. El contenedor utiliza el sistema operativo donde está corriendo él. Entonces, esto lo que nos permite es tener unos sistemas o unos ambientes virtualizados mucho más rápidos y con menor overhead. A continuación, entonces, vamos a hablar un poco acerca de cómo se instala Docker y ya próximamente terminaremos hablando de cómo se instala YARN, que es un ambiente de computación distribuida, y finalmente haremos un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento.